Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas a este tercer momento espacio de la Semana por la Paz, organizada por la Universidad de La Salle. En este momento estamos en el segundo espacio denominado Construcción de Paz en Procesos de Paz y nos acompañan tres ponentes que vamos a tener en este espacio. La doctora Esperanza Hernández Delgado, el doctor Mauricio Rodríguez y el doctor Luis Alberto Albán Marcos Calarca. Quien les habla va a ejercer de moderador. Mi nombre es César Sánchez Álvarez, soy profesor de la Universidad de La Salle y voy a acompañar este evento con el rol de moderador. Como conocen todos, en este espacio de la Semana por la Paz, la Universidad de La Salle ha organizado tres eventos. El lunes 7 de septiembre hubo otro webinar con el título Narrativas de Paz en tiempos de pandemia por la violencia, el que estamos en este momento y que tendremos un espacio de 1 hora, tiene el título de Construcciones de Paz en Procesos de Paz. Y el viernes 11 de septiembre, también a la misma hora, tendrá el espacio otro evento titulado Perspectivas sobre la situación actual de violencia contra niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado en Colombia. Sin más, voy a presentar a los ponentes que nos acompañan y como moderador estaré organizando los tiempos y recogiendo las preguntas que ustedes puedan plantear en la plataforma para organizar los espacios y sobre todo las preguntas específicas del público. La doctora Esperanza Hernández Delgado es doctora en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, España. Académica e investigadora por la paz, está adscrita al doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, donde se encuentra coordinando los laboratorios de paz, una experiencia importante y relevante para la Universidad de La Salle. Doctor Mauricio Rodríguez es administrador de empresas del CESAM, fundador y director durante 14 años del diario Portafolio, embajador en Londres, es fue jefe de negociador con el ELN entre julio y octubre de 2016. Al mismo tiempo es profesor universitario de la Universidad del Externado, los Andes y el CESA durante los pasados 36 años. Actualmente enseña materias de liderazgo. Y también el doctor Luis Alberto Albán Marcos Calarca, integrante de la delegación al Encuentro Exploratorio de los Diálogos, integrante de la Delegación de Paz de FARC-EP, que construyó junto a la delegación del Gobierno el Acuerdo Final de Paz, representante a la Cámara por el partido político FARC, surgido del Acuerdo de Paz. Bien, el tiempo que tienen nuestros panelistas, a quien agradezco anticipadamente por sus intervenciones, es de 12 minutos. Intentaremos estar en ese tiempo para tener la posibilidad, fundamentalmente, de dialogar en estas plataformas con el público asistente. Por tanto, estimadísima Esperanza, para mí es un honor darte la palabra y un placer poder moderar este evento. Entonces, cuando quieras. Listo, empezamos. Bueno, yo quiero buenas tardes para todas y para todos. Quiero empezar agradeciendo a Red Paz esa valiosa iniciativa que conocemos como Semana por la Paz y especialmente sus esfuerzos por sostenerla por 3 décadas. Ojalá en Colombia hubiesen muchas semanas por la paz. También pues quiero agradecer a la Universidad de La Salle su compromiso por la paz que hace posible eventos como este, muy especialmente a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo, a Bienestar, a Comunicaciones, por supuesto a mi colega César Sánchez que está ayudándonos con la moderación, a nuestros especiales invitados por su disponibilidad para participar en este evento académico y compartirnos su experiencia de construcción de paz desde las negociaciones de paz. Por otra parte, pues quiero empezar señalando que este será un webinar muy especial, centrado en 2 temas de gran importancia para el país, la construcción de la paz y los procesos de paz. Y por otra parte, quiero destacar que será un diálogo que construiremos en nuestra condición de académicos, constructores de paz, y por supuesto Mauricio y Marcos, pues como negociadores de paz.
Esperamos que este evento genere elementos teóricos y prácticos que permitan comprender la importancia de los procesos de paz dentro de la construcción de la paz en Colombia y también que contribuya a unas opiniones más informadas sobre los procesos de paz, porque no contribuye a la construcción de la paz el hecho de que los procesos de paz sean politizados, tampoco contribuye que se conviertan en objeto de polarización, que se descalifiquen por odios heredados o propios y mucho menos por intereses personales o partidistas. Empiezo esta presentación afirmando que los procesos de paz son mecanismos valiosos de construcción de paz y además mecanismos, los mejores mecanismos, los más adecuados, los más inteligentes, los menos costosos para transformar los conflictos armados y posibilitar en Colombia el cierre del ciclo de violencias y permitirnos avanzar en este proceso de reconciliación de los colombianos. Conflictos armados, voy a hacer una pequeña presentación diciendo que los conflictos armados, la construcción de la paz, los procesos de paz, las transiciones de paces negociadas a paces implementadas, constituyen aspectos muy relevantes para los estudios de paz, para los estudios de resolución de conflictos, para los constructores de paz y, por supuesto, para Colombia. Colombia ha registrado, como conocemos todos, un conflicto armado que ha superado las 5 décadas, un conflicto armado que ha dejado a su paso una huella de pérdidas, dolor, sufrimiento, un número creciente e incalculable de víctimas, pero también un conflicto armado que se ha articulado con otras violencias que se han registrado en Colombia, algunas de manera recurrente a lo largo de su historia. Aunque este conflicto armado ha registrado en la búsqueda de su solución pacífica, ha registrado avances, como por ejemplo el hecho de las negociaciones de paz de los 90 y recientemente el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC, que quiero destacar, pues se convierte este proceso en tal vez en el evento en materia de resolución del conflicto armado colombiano más importante en la historia reciente de Colombia. ¿Y por qué el más importante? Porque se trataba de un proceso de paz con la insurgencia más consolidada y más antigua del continente, porque logró un acuerdo final de paz, que es algo muy difícil, que Marcos y Mauricio saben muy bien de qué se trata, y además porque fue en sus etapas de prenegociación y negociaciones de paz, fue calificado por expertos internacionales y nacionales como un proceso de paz genuino, exitoso y el más integral dentro de los 34 que han ocurrido en los últimos 30 años en Colombia. Colombia tiene un importante acumulado en construcción de paz y a ese acumulado hay que agregar los procesos de paz. Las iniciativas de paz, no me quiero detener mucho, encontramos muchísimas iniciativas de paz de base social, las resistencias no violentas, las constituyentes, las diferentes asociaciones de mujeres, de víctimas, de comunidades negras, de pueblos indígenas, y un movimiento por la paz robusto que persiste en medio de muchas dificultades. Pero no me detengo en esto y más bien incluyo acá también a todos los procesos de paz, incluso los que no alcanzan la orilla deseada de un acuerdo final de paz, dado que todos han dejado enseñanzas, han dejado aportes y todos han permitido contribuir a ese acumulado importante que tiene Colombia hoy en materia de procesos de paz. Por supuesto, con mayor razón, los procesos de paz que han alcanzado un acuerdo final de paz. Y quiero decir que todas estas iniciativas y estos procesos de paz son parte de lo que yo llamo el patrimonio de paz de Colombia. Un patrimonio de paz de Colombia
consolidado con muchos esfuerzos y que tenemos que reconocer, apoyar y proteger. Quiero referirme ahora al tema de la construcción de la paz. ¿Qué entendemos por construcción de paz? ¿Cómo se articulan los procesos de paz con la construcción de la paz? La construcción de la paz, digamos que es la más joven de las disciplinas de los estudios de paz. Ha surgido a principios de los 90 y yo quiero destacar que la construcción de la paz nos muestra los alcances de la paz desde experiencias muy reales, palpables. La construcción de la paz hace ruptura en escepticismos instalados que no conceden importancia o oportunidades a la paz y que nos ata a los colombianos irremediablemente a las violencias. Cuando hablamos de construcción de paz, pues es muy natural que en Colombia muchas veces hablamos de palabras que no sabemos su contenido. Quiero compartirles algunos conceptos de algunos académicos que me gustan mucho. Concretamente, Angélica Redberg nos dice que la construcción de la paz es un proceso dinámico, no necesariamente secuencial, que se desarrolla entre altibajos, que implica retos y frentes de acción paralelos y que además involucra a una multiplicidad de actores domésticos, internacionales y diversos escenarios, las regiones, lo local, lo nacional, lo internacional. Me gusta también mucho lo que nos enseña Jean-Paul Lederach. Dice, los procesos de paz son movernos de violencias destructivas a acuerdos sociales constructivos. También nos dice Lederach que construir la paz es dar a luz lo que no existe y que por el solo hecho de existir cambia nuestro mundo y la forma de percibir la realidad. Con estas observaciones solo quiero destacar algunas características de los procesos de paz. Uno, los procesos de paz son muy difíciles de iniciar. Vicen Fisa nos dice, un proceso de paz es algo muy difícil de iniciar, pero más aún terminarlos con éxito, ¿no? Entonces, Mauricio y Marcos saben muy bien de las dificultades de iniciar un proceso de paz. Segundo, como proceso, pues no se agota en un solo momento, sino que se agota por etapas, que es algo que llamamos la arquitectura de un proceso de paz. Generalmente se piensa en 3 etapas, aunque no logran siempre desarrollarse las 3, todo depende de los avances del proceso de paz. Yo quiero destacar como una característica que las 3 etapas son supremamente importantes. No hay para mí una etapa más importante. Indiscutiblemente la etapa de prenegociación, que es secreta, casi clandestina, pues es una etapa muy importante. Allí se tantea la voluntad de las partes y si se cierra exitosamente termina con un acuerdo para iniciar la segunda etapa de negociaciones y una agenda, y pactar una agenda de negociación es un esfuerzo enorme. La segunda etapa, que es la que llamamos de negociaciones de paz, es una etapa donde las partes desarrollan la agenda de diálogo sin salirse de esta agenda, pero si logran terminarla con éxito, alcanzan un acuerdo final de paz, como fue lo que ocurrió en el proceso del gobierno Santos y las FARC. Y la última etapa es la etapa del posacuerdo, que inicia en el momento en que se firma un acuerdo final de paz y implicando la implementación de lo pactado y la transformación de las causas generadoras de ese conflicto armado. Quiero decir que un proceso de paz, y otra característica es esa, un proceso de paz busca un acuerdo con 2 intencionalidades. Por una parte, terminar la confrontación armada, pero por la otra, lograr la transformación de las causas generadoras del conflicto y que se cumpla, se implemente lo pactado. Los procesos de paz tienen una enorme potencialidad para terminar largos y dolorosos conflictos armados. Tienen potencialidad para cerrar el ciclo de violencias que ha caracterizado la historia de Colombia. Tienen potencialidad para poder atender a las víctimas y para avanzar en el proceso de reconciliación. Por ese motivo, quizás
y con esto cierro para no quitarle la palabra a mis colegas de la panelistas, no hay razón para que un país como Colombia, con un contexto de violencias como Colombia, no valore un proceso de paz, para que no lo priorice como el mecanismo ideal para resolver el largo y doloroso conflicto armado. Es en ese sentido y en ese contexto inadmisible que no se cumpla lo pactado en un acuerdo de paz. Y en ese mismo contexto, entonces yo tengo que decir que no es admisible lo que está ocurriendo ahora de en los últimos 30 años, desde que se firmó el acuerdo, con mayor intensidad en los dos últimos, que se hayan asesinado en Colombia más de 600 líderes sociales, que eran importantes, una esperanza dentro de la implementación de este acuerdo de paz. En segundo lugar, que se hayan asesinado 225 firmantes del acuerdo de paz. Y que se haya estigmatizado el acontecimiento más importante en materia de paz de la historia contemporánea de Colombia. Quiero cerrar en estos términos señalando que un ex negociador de paz de los 90 me dijo un día que lo entrevisté, ¿qué era un proceso de paz? Me dijo, un proceso de paz es un arte, es una ciencia y es ante todo un trabajo permanente en un océano de dificultades y en medio de mucha paciencia. Con esto cierro esta primera intervención y dejo la palabra a Mauricio y a Marcos, que tienen esa experiencia valiosa de ser negociadores de paz. Muchas gracias, Esperanza. Dando la palabra a Mauricio, quiero destacar la contextualización que nos ha hecho Esperanza y la puesta encima de la mesa de la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia, donde totalmente de acuerdo con ella y recojo ese tipo de inadmisibilidad, ¿no? De que más de 600 líderes sociales hayan sido asesinados y más de 225 firmantes del acuerdo hayan sido asesinados. Por tanto, Mauricio, dentro de este conversatorio también de experiencias, te invito a que nos socialices, a que nos plantees en tu intervención estas experiencias que has tenido durante los procesos que has podido acompañar. Muy bien, muchas gracias al profesor César y a la profesora Esperanza por esta invitación a compartir algunas reflexiones sobre mi compromiso con la paz, mi trabajo por la paz, lo que estamos viviendo, lo que puede ser posible y cómo se construyó esa paz en sus primeras etapas, los retos hacia futuro. Agradezco también a la Universidad de La Salle por este espacio. Creo que la academia tiene que estar muy presente acompañando los procesos de paz, estimulándolos, analizándolos, derivando lecciones de los aciertos y de los fracasos, investigando con rigor los aciertos y las equivocaciones, arrojando luces, compartiendo experiencias internacionales, en fin. Yo como académico siempre he pensado que las universidades deben asumir un papel protagónico en la construcción de la paz y celebro este espacio y el trabajo que hacen ustedes, la profesora Esperanza y el profesor César por la paz de Colombia y por la paz del mundo, porque la experiencia de Colombia está enseñando muchas lecciones valiosas en otras latitudes. Un saludo a mi colega panelista, el representante Luis Alberto Albán, y un saludo a todos los que están en este momento conectados en esta conversación virtual. Yo quiero compartir en mis 10, 11 minutos restantes las razones por las que yo personalmente he estado involucrado directa o indirectamente en la construcción de la paz desde hace muchos años. Prácticamente de adolescente, de muy joven, desde cuando el presidente Betancur en su discurso de posesión en el año 82 nos invitaba a detener el desangre nacional, que
ni una sola gota más de un hermano colombiano se derramara en el territorio. Desde ese momento yo quedé enganchado para siempre con ese compromiso por la paz, y después de muchas vueltas que da la vida, pues terminé apoyando y ayudando al presidente Santos de manera directa o indirecta en las conversaciones, en las negociaciones, en el análisis de las posibilidades de la paz, en fin. Y asumí un papel formal, oficial, durante unos meses para desbloquear la negociación con el ELN, que se había congelado después de un acuerdo que se firmó a finales de marzo del 2016. Se empantanó de nuevo la negociación y me correspondió a mí reanudar esa conversación, descongelar esa negociación para que asumiese en propiedad el doctor Juan Camilo Restrepo la negociación per se, que después quedó en manos de el doctor Gustavo Bell. Desafortunadamente, esa negociación no llegó a feliz término. Estuvimos muy cerca de pasos trascendentales, pero como ya conoce el país entero, pues a última hora en el gobierno Santos, en los últimos días, ese gran esfuerzo abortó, y en este momento pues esas conversaciones están congeladas por motivos que ya todos conocemos. Ahora más tarde podemos hablar algo sobre eso. Pero como bien decía la profesora Esperanza, de todas esas experiencias, frustradas algunas, fracasos temporales otros, logros como el acuerdo de paz con las FARC, que se derivan muy importantes lecciones, y yo estoy seguro que tarde o temprano todo esto alimentará la construcción de la paz total, definitiva, integral, duradera y estable, con la que soñamos todos los colombianos y que merecemos todos los colombianos. Pero en concreto, 3 razones por las que yo he estado muy involucrado en el tema de la paz. No soy experto en temas de paz como la doctora Esperanza, como el profesor César, seguramente lo son. Simplemente soy un enamorado de la paz, un apasionado por la paz, porque creo que Colombia se merece la paz. Y en primer lugar, porque considero, y este es un mensaje de fondo, tal vez lo más importante de lo que voy a decir, porque creo que el compromiso con la paz es una obligación ética, es una obligación moral de todo ser humano, rechazar la violencia, venga de donde venga, con los motivos subyacentes que intentan justificar o explicar la violencia. Para mí es totalmente inaceptable el uso de la violencia para fines políticos o sociales o económicos o de cualquier naturaleza. Respeto la vida, pienso, como dice el profesor Mocus, que la vida es sagrada, la vida es un milagro, la vida es mágica, la vida es algo que debemos preservar a toda costa. Y más allá de motivaciones políticas o económicas o sociales, de las cuales me voy a referir más tarde, creo que tenemos que apelar a la conciencia humana de todos, los de izquierda, de derecha, de centro, izquierda, blancos, negros, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de cualquier color, de cualquier filiación política, ideológica, religiosa, etcétera. Apelar a nuestra humanidad, apelar a la dignidad de la preservación de la vida, apelar a esa obligación ética de cuidar la vida, a esa obligación de evitar la violencia en todas sus manifestaciones. Y por eso rechazo y condeno la violencia de todas partes. No hay justificación alguna para resolver los problemas de una sociedad por medio de la violencia. También me uno al saludo de la profesora Esperanza y del profesor César en memoria de los líderes sociales asesinados, muy lamentablemente. Más de 500 o 600 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Más de 220, 225 excombatientes de las FARC han sido asesinados. También rechazo esa violencia, por supuesto, y rechazo de nuevo todas las formas de violencia, porque atentan contra ese respeto
esa tolerancia que debe ser condición natural de la vida civilizada en cualquier sociedad. Entonces hago un llamado, apelo a la conciencia de los colombianos a que dejemos de lado nuestras diferencias políticas, ideológicas y de cualquier otra naturaleza para unirnos en torno a la defensa de la vida. Incluso más allá de la paz, lo que estamos hablando es de defender la vida, de defender ese derecho a vivir la vida que tienen todos los seres humanos independientemente de sus condiciones. En segundo lugar, creo que para Colombia, además de la tragedia humana, ha sido una tragedia económica y social el haber tenido conflictos tan duros, tan intensos y tan prolongados. Sí. Si Colombia no hubiese tenido los conflictos que hemos tenido, no solamente hubiésemos evitado las 250.000 muertes, los 6,5 millones de desplazados, los 120.000 desaparecidos, los 40.000 secuestros, las 11.000 víctimas de las minas Quiebrapatas, un balance absolutamente terrible desde el punto de vista humano, sino que Colombia seguramente tendría un nivel económico y social mucho más avanzado, muchísimo más avanzado, porque como estudioso de los temas económicos, sé que el costo del conflicto ha sido un lastre inmenso para la economía. Ha sido un costo enorme y sobre todo un costo de oportunidad, como se llama en economía, al concepto de lo que uno deja de ganar por usar recursos, por invertir recursos en otras opciones. Y voy a compartir con ustedes un cálculo muy sencillo, pero con mucho rigor que he hecho a lo largo de los años. Colombia invierte en defensa y en seguridad 1.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, de lo que produce la economía en todo un año, por encima del promedio de lo que invierten otras naciones latinoamericanas. 1.2 puntos porcentuales. Eso en plata de hoy es más o menos 3.500, 3.700 millones de dólares. Imagínense durante 50 y pico de años de conflicto en Colombia, el platal, por usar esa expresión coloquial, que hemos desperdiciado, malgastado en la guerra. Dinero que se debió haber invertido en escuelas, en hospitales, en caminos veredales, en generación de empleo, en protección del medio ambiente, bueno, en muchos usos alternativos mucho mejores. Y gastamos ese 1.2 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina por el simple hecho de que tenemos un conflicto interno. Otros países gastan menos, invierten menos en defensa y seguridad porque no tienen los problemas que hemos tenido nosotros. Entonces, el costo económico para Colombia ha sido gigantesco. No somos conscientes de eso, pero si hubiésemos realmente empleado esos recursos en otras destinaciones sociales y económicas, el país tendría una situación muy superior a la actual en indicadores sociales. Estoy seguro que hubiésemos erradicado la pobreza extrema, podríamos tener niveles más bajos de pobreza, la infraestructura del país podría ser mucho mejor, la cobertura y la calidad de la salud y la educación serían superiores. Repito, todo esto después de insistir en que lo más importante, por supuesto, es la preservación de las vidas. Y la tercera razón por la cual creo que es indispensable insistir, persistir y nunca desistir en la construcción de la paz en todas sus fases, es porque así se logra tener una democracia plena, vibrante. Mientras haya violencia de por medio, mientras exista el temor de perecer por las ideas, por las luchas, por las aspiraciones, pues no podemos hablar de una verdadera democracia. Y sin verdadera democracia no habrá verdadera paz, y sin verdadera paz y verdadera democracia no habrá progreso económico y social. Todo está relacionado, todo está conectado, pero insisto, parte de la aplicación personal y colectiva de ese imperativo moral y ético que es salvar vidas. Los que luchamos por la paz
Estamos luchando por salvar vidas, estamos luchando por evitar el despilfarro y el desperdicio de recursos y de energía. Imagínense ustedes una Colombia en donde en lugar de estar discutiendo los problemas del conflicto a diario con un enorme desgaste para el gobierno, para la sociedad, para la academia, para los medios, si pudiésemos concentrar esa energía, esos recursos, esa atención en resolver los problemas de desigualdad, son enormes en Colombia, tenemos una de las sociedades más inequitativas del planeta, en hacer planes e implementar los planes de desarrollo social y económico en las regiones, zonas rurales que están abandonadas, con una brecha enorme con las ciudades. ¿Cómo sería Colombia si no solamente pudiésemos dedicar los recursos, sino la inteligencia y la energía de 48 millones de personas a construir no solamente la paz, sino la prosperidad, una prosperidad para todos, una prosperidad incluyente? Por esa razón, yo no me canso de insistir en el sueño de la paz. Es muy difícil y todos los días tenemos noticias malas y noticias regulares y algunas alentadoras, pero claudicar en la batalla por la paz es claudicar en la batalla por la vida, y mientras tenga vida jamás dejaré de insistir en esa posibilidad. Es posible, la paz es necesaria, la paz es una obligación y la paz es posible. La negociación con las FARC demostró que cuando hay voluntad de las partes, como la tuvo el gobierno Santos y las FARC, y cuando hay método, porque yo creo que hay que aplaudir y celebrar el trabajo excelente que hicieron el doctor Humberto de la Calle, el doctor Sergio Jaramillo, Frank Pearl, personas muy juiciosas, y las personas a cargo de la negociación por parte de las FARC. No solamente hubo una gran voluntad, sino método, porque a veces tenemos muy buenas intenciones, pero si no le ponemos método, disciplina, rigor, seriedad, profundidad, como lo aconseja la academia, no llegamos a ningún lado. Pero el trabajo de metodología aplicada que llevó a cabo el proceso de negociación con las FARC, ese sí que es un ejemplo a seguir en el mundo entero. Y de nuevo, sumado a la voluntad, hizo posible un acuerdo que es frágil, sin lugar a dudas, que está en la cuerda floja, sin lugar a dudas, que tiene muchos enemigos y muchos obstáculos, sin lugar a dudas. Hoy aprovecho la ocasión, el Día Internacional de los Derechos Humanos, para ratificar mi preocupación, mi grave preocupación por las dificultades que tenemos en conocer la verdad de todas las partes. Y aprovecho también esta ocasión para ratificar y reiterar mi apoyo a dos instituciones resultantes de la arquitectura del Acuerdo de la Paz, como son la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad. Respeto, apoyo institucional y personalmente la labor de estas dos organizaciones, entidades que tienen un mandato superior de garantizar la paz en Colombia, siempre y cuando, de nuevo, todos los que tuvieron que ver con el conflicto, directo o indirectamente, de todas las partes, de la guerrilla, del ejército, de las fuerzas paramilitares, los empresarios, los ciudadanos del común, todos absolutamente, todos aportemos nuestra verdad. Porque entre otras, como está previsto por el mismo acuerdo, si no se aporta esa verdad, habrá sanciones, y sanciones incluso de cárcel por omitir esa verdad. Pero más allá de las sanciones previstas, es que estamos jugando con la existencia misma del acuerdo. Si no hay transparencia, si no hay verdad de todas las partes, insisto, no vamos a poder asegurar que la paz se sostenga en Colombia. Pero yo, en lugar de criticar y de cuestionar y de señalar al uno o al otro, creo que lo que hay que hacer es tender puente, lo que hay que hacer es conversar más, lo que hay que hacer es aprender más de los académicos que nos guíen por este laberinto tan complejo, apelar una vez más a la decencia innata de los seres humanos en las vidas dignas, para que
exijamos a nuestros gobernantes, sea quien sea el gobernante, que cumplan ese mandato constitucional de la búsqueda de la paz. Además está consagrado en nuestra Carta Magna. No es una opción. La búsqueda de la paz es una obligación del mandatario independientemente de su filiación política. Y repito, no quiero entrar aquí en discusiones de que quién es el culpable de X, Y o Z, o que si lo están haciendo trizas o risas, o que quién está engañando, porque esa polarización estéril lo único que está haciendo es dividiéndonos, separándonos. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario, hay que tender puentes, hay que buscar puntos en común que nos permitan proteger esta paz frágil, esta paz incipiente, esta paz tan vulnerable. Y ojalá, y con esto concluyo, poder pronto dar el siguiente paso, que es un paso trascendental, que es el de un acuerdo de paz con el ELN. Yo estuve en esas negociaciones y reitero una vez más mi convicción de que es posible lograr la paz con el ELN. Es posible. No es fácil. Todos conocemos los motivos y las razones por las que estamos en el bloqueo en el que estamos, pero tarde o temprano, y ojalá más temprano, tenemos que desbloquear esa negociación y tenemos que encontrar avenidas. Y mientras logramos desbloquear el inicio o el reinicio de esas negociaciones, por lo menos que haya unos acuerdos humanitarios mínimos para reducir el sufrimiento de las comunidades que están sufriendo no solamente los rigores de la pandemia y de la crisis social y económica, sino del conflicto y de la violencia, y para que el Estado pueda hacerse presente en esos territorios garantizando seguridad, oportunidades. Entonces, creo que se me acabó el tiempo, pero agradezco nuevo esta oportunidad y hago una invitación a la academia, a la Universidad de La Salle, a que nos siga apoyando en ese esfuerzo. Muchas gracias, Mauricio. Hemos tenido en tu intervención al final unos problemas de conexión. No es porque hayas excedido el tiempo, no te preocupes. Luego tendremos sigamos construyendo la paz. Okay. Muchas gracias, Mauricio. Hemos tenido unos segundos de interferencias en la conexión. Te agradezco muchísimo la intervención. Sí, ahora sí, ya te estamos escuchando mejor. Muchas gracias. Bueno, destacar de tu intervención el compromiso específico y claramente ese compromiso ético y moral que de una forma u otra construyen los diálogos, la conversación en torno a la construcción de paz. Y fundamentalmente destacar esos costos que tú has identificado, que ya no es el costo económico, sino también es el costo humano y democrático. La pérdida de vidas en un conflicto armado implica el costo fundamental de no creer en un proceso democrático o en unas instituciones democráticas. Ahí es donde creo que es interesante plantear una reflexión, es decir, cuánto está en juego con el valor de la democracia si los acuerdos no se continúan, los acuerdos no se implementan, así como claramente no se transforman las causas específicas que dieron vida a un conflicto. Bueno, sin más, quiero dar la palabra a Marcos, que también de una forma ya concreta y solicitándole también estar dentro de los tiempos de los 12 minutos que hemos establecido, que nos ilustre, que nos plantee su experiencia en torno a los acuerdos, a los diálogos, a las conversaciones y estos procesos de construcción de paz. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. Buenas tardes, Mauricio, Esperanza. Muchas gracias a quienes hacen posible este tipo de eventos tan necesarios en nuestra dolida Colombia, a la Universidad La Salle, y a todos los que tuvieron aquella idea de la Semana por la Paz, que esperamos que pronto sea una semana para recordar cuando no teníamos la paz, cuando empecemos a gozar de la paz completa y tengamos también las posibilidades de avanzar en la construcción, de caminar esos caminos de la paz.
Yo quiero empezar diciendo, un poco acordándonos cómo era antes. Estoy hablando de después del Caguán. Estoy hablando de la primera decena de este siglo, cuando la guerra reció, la guerra se degradó, cuando se contaban los resultados de los operativos militares en litros de sangre, cuando estaba copado el hospital militar en Bogotá y en todos los lugares del país, no había campo para más militares heridos, pero también en los otros lugares para los guerrilleros muertos y los guerrilleros heridos, hombres y mujeres. Y cómo ante esa situación y ante el clamor de Colombia se llega a una conclusión de que es necesario construir la paz, que es necesario volver a insistir en los diálogos, y se empieza un proceso secreto, un proceso que tuvo dos partes, una parte o tres partes, una parte que fue, digamos, el carteo a través de intermediarios. Todos conocen el papel del facilitador, Henry Acosta. Después unas reuniones secretas donde inicialmente hubo que tener bastante comprensión. Yo quiero que entiendan un poco, les voy a contar esta anécdota, un poco el clima de desconfianza, lógicamente, entre un par de organizaciones o un Estado y una organización insurgente en guerra, cuando hay una primera reunión y quien iba a ir, según la promesa del presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, era su hermano Enrique y otro funcionario que no recuerdo si era Gustavo Bell. Y entonces resulta que no fueron ni Enrique ni Gustavo, ninguno de los dos, fueron otros dos funcionarios, fue Eder y Jaime Avendaño. Y pues hubo en ese momento un primer pues escarceo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos, no aceptamos? Hasta que al fin se dio la primera reunión secreta que siguieron. En esas reuniones secretas se acordó el encuentro exploratorio, que también era secreto y que fue el que dio las bases para desarrollar la mesa. Se viene la etapa de la mesa, efectivamente con mucho método, con una enorme desventaja para la delegación de paz de la guerrilla, porque no habían los apoyos, no habían los estudios, nadie quería, ni nosotros queríamos comprometer a nadie porque no era garantizado el éxito de los diálogos. Y bueno, fuimos acordando, fuimos avanzando. Esa es una historia que ustedes conocen, la construcción del acuerdo. Una construcción que ambas partes al final declaramos que habíamos querido más, pero que eso era lo que se había podido. No fue lo que quiso el gobierno y no fue lo que quiso las FARC. Fue lo que las condiciones del diálogo, de la mesa, nos permitió acordar. Cedimos en pretensiones de ambos lados. Nadie puede creer que en la mesa va a obtener todos sus objetivos, porque entonces el otro estaría derrotado. Y eso es lo que hay que entender. La mesa de diálogo es una mesa entre partes iguales y el resultado es ceder de ambas partes. No hay un derrotado, no hay un ganador. Esa es la construcción del acuerdo. Y empezamos a andar el acuerdo y empezamos a tener
más problemas. Siempre se dice que la construcción es lo más complicado, pero la vida le enseña a uno que todos los días son complicados, independientemente del tema que esté tratando. ¿Por qué? Porque firmamos el acuerdo, se perdió el plebiscito, se volvió a organizar el acuerdo, lo volvimos a firmar y empezó incluso en el gobierno del presidente Santos empezó a incumplirse. Por todos los temas que ustedes conocen también del Fast Track. Yo no estoy diciendo, quiero dejarlo claro, que haya sido voluntad del presidente Juan Manuel Santos, no. En ese momento, como todo el mundo ha explicado, ya se había perdido la fuerza, la dinámica de la política, la dinámica de la politiquería, las elecciones, todas esas cosas hicieron que hubiese cambios ya en el acuerdo. Sin embargo, logramos que el acuerdo sea parte de la Constitución, que esté reconocido mundialmente, y es un acuerdo que paradójicamente ya en este momento está sirviendo de ejemplo en otros procesos de construcción de paz en el mundo. Es un acuerdo que los estudiosos lo han vanagloriado, es un acuerdo al que se le reconocen los aportes en todo el mundo, menos en un sector de Colombia, porque no puede decirse que es en Colombia. Hay un sector en Colombia obstinado contra la piedra angular de ese acuerdo, que es la verdad. Esa es la piedra angular del acuerdo. Resarcir a las víctimas se basa en la verdad. Reconciliarse la familia colombiana se basa en la verdad. Y ese sistema que se construyó, al cual nosotros, desde nuestro compromiso con la paz, decimos, dejemos que funcione. Dediquémonos a otras cosas y dejemos que funcione para poder pasar la página de la guerra. Dejemos que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición funcione. Y si ustedes recuerdan, desde antes de la firma, ya los último año, un poquito más de la construcción del acuerdo, se empezó a sentir el influjo de la paz, porque acordamos con el gobierno una tregua bilateral. Sí, hubo problemas, sí, pero la gente, el pueblo colombiano empezó a sentir el influjo de la paz. Se empezó a ver que no había muertos, que no habían heridos, porque no habían combates. Los campesinos pudieron volver a caminar la tierra. Y esa parte que empezó a sentirse incluso antes de la firma del acuerdo, es la que perdimos. Y por eso en este momento decimos dramáticamente que la paz se nos está escapando como se escapa el agua de entre las manos, por las rendijas de los dedos. Y eso es lo que tenemos que evitar que ocurra. Eso es lo que tenemos que prevenir. Porque vuelve y se siente el clima de violencia, el clima de guerra. Y tiene uno que oír explicaciones que lo que hace es sentir vergüenza ajena
como cuando dice el alto comisionado de la paz que sería de la guerra mejor, que las masacres y los asesinatos son producto del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz quedó mal hecho. Con ese tipo de interlocución es muy complicado llegar a acuerdo. Afortunadamente no tenemos que llegar a ningún acuerdo porque el acuerdo está hecho. Lo que necesitamos es que se cumpla. Y nosotros, quiero terminar con esto, nosotros que estamos comprometidos con el acuerdo desde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que agrupa más del 70% de los firmantes de la paz, nosotros seguimos con nuestro compromiso. Nosotros estamos dando verdad, estamos reconociendo lo que se considera que estuvo mal hecho. Estamos desde el fondo del corazón pidiendo perdón. Pero lo que no podemos hacer es aceptar cosas que no son ciertas, porque ya bastantes cosas que son ciertas que fueron equivocaciones, pero no podemos considerarnos entonces como el mal hecho gente y que todo lo que nosotros hicimos fue malo, porque se impone la verdad mediática y eso sí nosotros necesitamos que salga a flote la verdad, no la verdad que obedece a unos intereses económicos, no la verdad que obedece precisamente a no querer llegar a la verdad para no reconocer las cosas que se hicieron. Por eso, una de las primeras mutilaciones que todavía sentimos al sistema integral es la no participación de terceros. Porque es que con esa verdad de los terceros se puede ir completando ese rompecabezas. Pero bueno, yo quiero terminar diciendo eso. Confíen en nosotros. Estamos comprometidos con la construcción de la paz. Tomamos una decisión muy sopesada, muy pensada y todavía seguimos insistiendo a pesar de los problemas, a pesar de los asesinatos, a pesar de los hostigamientos, a pesar de la estigmatización. Seguimos comprometidos con la paz pensando que ese es el camino que tenemos que recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, vamos a dar paso entonces a una serie de preguntas que han emergido por parte del público para dinamizar este cierre y que ustedes puedan de una forma ya más concreta redondear las intervenciones. Una de las preguntas que emergen es la siguiente. Creo que puede estar más dirigida a la profesora Esperanza. ¿Cuáles son las prácticas educativas que se deberían implementar en la universidad para hacer resolución pacífica de los conflictos y generar la construcción de cultura de paz? Esta pregunta viene por parte de Norberto Roa y la dirigiría más a la profesora Esperanza. Por parte de Aura Lerma nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de haber logrado realizar un ejercicio de concertación entre Gobierno y FARC para la política de reincorporación social y económica? Es una pregunta que creo que puede estar más dirigida a Luis Alberto e incluso también Mauricio. Luego una pregunta para dinamizar y creo que va dirigida también a Mauricio. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las recomendaciones que nos deja el proceso? Tú has planteado que uno de los elementos fundamentales es la institucionalidad y la universidad, el pensar, el reflexionar. Por tanto, la pregunta que va dirigida a ti y que en este caso te la planteo es ¿qué lecciones consideras que han sido las aprendidas, las recomendaciones que ha dejado el proceso? Sobre todo
a la luz de la formulación de las diferentes políticas que han ido generándose después del acuerdo. Entonces ahí tenemos ya 3 preguntas. Si quieren, en 3 minutos, Esperanza, para responder esta pregunta y luego aproximarnos al cierre ya del espacio. Bueno, yo creo que la universidad, en una forma particular desde su creación hace más de 50 años, tiene 2 ejes fundamentales como sus pilares. Uno, la educación, y el otro, el compromiso por la paz. Creo que ahí ya es un arranque muy especial. Por otra parte, pues bueno, hemos tenido algunas electivas concretamente sobre la paz, su construcción, la educación para la paz. También lo implementamos en el doctorado para nuestros alumnos. Y creo que es un proceso, estoy de acuerdo con que esto tenemos que fortalecerlo, nutrirlo más, expandirlo más, hacer muchos eventos como este evento de plurales diálogos. Y yo creo que lo que busca la construcción, lo que busca la educación para la paz es primero que todo permitir reconocer la realidad de construcción de paz que tiene Colombia, ¿no? Por ejemplo, conocer estos procesos de paz. En segundo lugar, desarrollar competencias y capacidades para construir la paz. En los estudios tenemos un poder pacífico transformador, pero hay que reconocerlo y decidir desarrollarlo. Entonces creo que este es un esfuerzo y por supuesto no perder de vista que estamos conectados con el mundo. Yo olvidé decir, por ejemplo, que una buena noticia son estas estadísticas que nos muestra cómo la solución pacífica de los conflictos cada vez se ha generalizado más en el mundo. En los últimos 30 años, de todos los conflictos armados resueltos por vía negociada, 80% de estos procesos se terminaron por acuerdo por negociación de paz y solo el 20% por vía militar. Creo que tenemos que empezar a desentrañar, socializar un poco más este tipo de cosas, hacer este tipo de eventos y bueno, yo creo que la universidad tiene un compromiso muy claro y estamos avanzando en eso. ¿Ya? Muchas gracias, Esperanza. Ya, César. Sí. Mauricio, por orden de intervenciones. Sí, gracias, profesor César. Muy rápidamente, yo diría que hay 2 lecciones de la negociación con las FARC. Una lección, tal vez la más importante, es que sí se puede, que es posible negociar. Después de medio siglo de intentos fracasados y de frustraciones, el escepticismo fue muy difícil de vencer, pero no hay reto que no se pueda superar cuando existe, como lo mencioné en mis palabras, cuando existe la voluntad y el método. Y en ese caso, el caso de la negociación con las FARC se dieron y se dieron muy bien y el acuerdo se logró. Entonces, yo creo que para los colombianos que somos tan críticos, tan escépticos, tan cínicos a veces respecto a nuestras posibilidades y a nuestro futuro, yo creo que el gran mensaje es que si Colombia logró ese acuerdo que parecía imposible, podemos lograr muchas otras cosas y le aplicamos de nuevo voluntad y método. Y el segundo mensaje es, viendo lo que se hubiese podido hacer mejor, yo creo que desafortunadamente la negociación y la implementación del acuerdo se politizaron en el mal sentido de la palabra. En lugar de convertirse en un objetivo nacional, se volvió un motivo de diferencias ideológicas y personales y de procesos políticos que han contaminado mucho la negociación y su implementación. Y yo creo que la tarea que tenemos en nuestras manos en este momento para salvar este acuerdo y avanzar en otros acuerdos es de despolitizar otra vez la paz y su implementación, que se vuelva un objetivo común. Y tenemos que tender puentes con todos los segmentos políticos y civiles de la sociedad colombiana para lograr salvar la paz y su correcta implementación. Hay que trascender la política
o hacer política con P mayúscula, como digo yo, con la política como el arte de gobernar, de liderar el destino de una comunidad, pero no por afanes partidistas o personales, sino poniendo a la paz como bien supremo de la nación. Eso, de esa manera respondo, profesor César, de manera más breve, porque aprovecho para disculparme, porque creo que en mis 12 minutos me excedí porque perdí el control del tiempo. Pero le cedo la palabra a Luis Alberto. No hay problema, Mauricio. Es lo que tiene estos espacios y estos temas. Luis Alberto. César, un favor, ¿me repite la pregunta? La pregunta está orientada fundamentalmente a la importancia de la construcción de paz en torno a políticas que emergen del acuerdo, como puede ser la reincorporación social y económica. Y en concreto la pregunta es así, la han planteado así. ¿Cuál es la importancia de haber logrado un ejercicio de concertación entre Gobierno y FARC para la política de reincorporación social y económica? Bueno, es que hay una realidad que la gente del común e incluso la élite no tiene por qué conocer. Es la realidad de nosotros los que estuvimos en la guerrilla durante tanto tiempo. Porque uno conversa con la gente y la gente no entiende que de pronto algunos no tienen familia. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no tienen dónde vivir? Vaya a la casa de su mamá, de su hermano. No es que no hay. Después de 30 años en el monte, algunos perdieron todos los vínculos. Y ese tema de la reincorporación, que es reza desde el punto de vista económico, político y social, de acuerdo a sus intereses, los intereses de los guerrilleros, pues era eso. Entonces, está ideado, está acordado para que sea una reincorporación colectiva, para que no se pierda el logro de la comunidad que se estableció entre nosotros. Pero eso se ha visto como un problema de politiquería, tal vez, en el sentido de que no se puede fortalecer esos intereses porque esos son fortaleza del partido FARC. Y no es eso, no es esa, la idea es mantener esa posibilidad para que la gente no se desperdicie y termine engrosando los cinturones de miseria, los cinturones de inseguridad y todas esas cosas. La importancia es esa. El problema es que no se avanza en eso, ¿no? La importancia es tener unos puntales para desarrollar una política de reforma rural integral que nos permita fortalecer la economía campesina, fortalecer la producción agropecuaria, con todos los beneficios que eso trae, para no extenderme. El problema es que eso tampoco avanza. Por eso, insisto, necesitamos que se implemente. Ni más ni menos, simplemente que cumplamos lo que acordamos. Que nosotros, desde las FARC, nos comprometimos y como partido FARC hemos cumplido lo que nos corresponde y ahí vamos cumpliendo. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es una parte fundamental para lograr la paz completa, porque con un espejo como el que tenemos ahora de los acuerdos de La Habana, no hay nadie, de seguro, no hay nadie que se anime a iniciar otro proceso. Eso es complicado. Gracias. Gracias, Marcos. Y ya para cerrar, una última pregunta que la planteo para ustedes tres es, ante
los elementos que han emergido, que fundamentalmente podemos plantearlos como la necesidad de generar mayor confianza, generar un clima de confianza y en estos casos con los procesos específicos que estamos viviendo a nivel mundial en torno a la construcción de verdades que no son tales, sino esas fake news, esa información, infoxicación, como viene definida en estos días. ¿Cuáles creen que en pos de la confianza, de generar un clima de confianza, tienen que ser los elementos relevantes en una agenda mediática, en una agenda política, con esa política con P mayúscula de crear diálogos, conversaciones en torno a unos nuevos espacios en un proceso que sin lugar a dudas es dinámico? ¿Cuáles creen que son esos retos o esos planteamientos así en un minuto para el cierre ya del espacio? Bueno, yo creo que hay que hacer mucha educación para la paz, que es lo único que puede permitir que desarrollemos optimismos inteligentes frente a la paz. Los colombianos tenemos que aprender a creer en la paz, en las posibilidades de la paz, en el poder transformador de la paz, que en este caso es el poder de los acuerdos, el poder de los pactos. Y en torno a esto, pues movilizarnos, generar más diálogos, partiendo quizás no siempre como de la desconfianza, sino empezar en una pedagogía de creer en el otro, ¿no? De construir con el otro, pero pues será un proceso y es uno, sin duda, de los retos que tiene la construcción de la paz. Romper, hacer ruptura en la indiferencia, desarrollar optimismos inteligentes y mucha, pero mucha educación para la paz. Ahí. Muchas gracias, Esperanza. Mauricio. Sí, profesor César, respondo de la siguiente manera. Creo que nos falta más debate. Y usted dirá, y dirán muchos, este señor está loco. Si lo que le sobra a este país son los debates. No, insisto en que nos falta debatir mucho más, pero con respeto institucional, con respeto personal, con mente abierta, con capacidad de escucha. Los colombianos tenemos que aprender a intercambiar opiniones, a defender posiciones con argumentos, con datos, con hechos, que vayan más allá de nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros temores, nuestros odios, nuestras frustraciones. Y por eso es que creo que la academia y los medios de comunicación juegan un papel protagónico en este proceso de debate y diálogo, debate con altura y diálogo con respeto. Durante muchos años en Colombia no se ha podido debatir y dialogar porque la respuesta del otro es un balazo, es un secuestro, es una tortura, es una extorsión, es una desaparición, es un falso positivo, en fin, todas las variedades terribles de violencia que hay en el país. No, no, tenemos que aprender a debatir y a dialogar con respeto personal e institucional para hacer una sociedad civilizada, democrática y pacífica. Pero bienvenido el debate, yo sí quiero debatir, nos faltan debatir muchas cosas en Colombia y debatirlas con la altura que se merece el enorme reto, desafío de entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor país. Y creo que cierro de esta manera agradeciendo de nuevo a la Universidad de La Salle. Creo que espacios como este logran eso, logran que la gente vaya más allá de las percepciones, de los estereotipos, de las calumnias, de las mentiras, vean en carne propia los hechos, las realidades y traten de entender el mundo del otro, traten de construir sobre lo que el otro aporta y solamente así, y solamente en ese momento vamos a poder tener una paz estable y duradera. Muchas gracias, Mauricio. Yo sigo por la línea de Mauricio y Esperanza, pero yo lo coloco un poco más amplio. Yo hablo de la necesidad de la comunicación como debe de ser, como se define la comunicación. Es el doble vía de aquí para allá y de allá para acá y con posibilidad de cambiar conceptos. Y esa comunicación para que funcione
tiene que basarse en la información, porque es que nuestra sociedad está muy desinformada. La comunicación no está cumpliendo, los medios de comunicación no están cumpliendo el papel. Cada uno está trincherado en el lado que cree o en el lado que le interesa, porque no solamente es lo que cree, y seguramente que no va a haber nunca objetividad, eso es verdad, pero sí puede haber honestidad, ¿sí? Y puede haber algo que nosotros consignamos en el acuerdo, sacar las armas y la violencia de la política, poder discutir de cualquier cosa, ¿sí? Incluso colocando el corazón y emocionarse, pero sin que eso signifique agredir al otro, agredir a la otra, ¿sí? Y poder, decía mi papá, hay que abrir la entendedera, ¿sí? Hay que abrir la entendedera para escuchar los argumentos de los otros y de las otras y poder de pronto de verdad cambiar las cosas que uno pudiera cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, ya son las 6:26, hemos pasado la hora de diálogo, de conversación, de un diálogo de saberes y de, sin lugar a dudas, de percepciones, de experiencias. Quiero resaltar, para, digamos, hacer un cierre y ceder la palabra a la profesora Esperanza, que me gustaría que hiciese ella el cierre. Yo como moderador, y me disculpo con los participantes, pero no he podido encender la cámara por problemas técnicos y ahí siempre existe un poco de dificultad, ¿no?, a la hora de interlocutar en estos espacios. Pero les quiero agradecer su participación, su diálogo desde los saberes y de las experiencias y resaltar algo que considero que es fundamental en un proceso de posacuerdo, un proceso que es dinámico, que implica construir desde el reconocimiento del otro, desde las situaciones, desde las experiencias vividas y aquellas que queremos vivir. Porque esto es una construcción de futuro conjunto. El hecho de cooperar, el hecho de encontrarse con el otro y para cooperar, para colaborar, implica tener una visión de futuro conjunto. Y eso no se hace si no hay una conversación de respeto, de diálogo y con un clima afable, cordial, agradable, en una situación que, sin lugar a dudas, pues nos tiene a todos en la piel, en el corazón, pero fundamentalmente a nivel, claramente, y esto lo planteo también como un tipo de mero observador externo del proceso y de toda la historia de Colombia, es creer en los colombianos y las colombianas. Una de las cosas que enamora a cualquier persona que conozca Colombia en primera mano es la calidez y la calidad que tienen los colombianos y las colombianas. Así, creo que eso es un elemento fundamental para el diálogo y una conversación que construya un futuro de paz, de convivencia y claramente que acepte que el conflicto se puede resolver de la manera perfecta si hay diálogo y hay respeto verso a los otros, hacia los otros. Sin más, quiero dar el cierre, la palabra a Esperanza, a la profesora Esperanza, para ya cerrar este momento de 1 hora y 5 que llevamos en esta conversación. Bueno, nuevamente mil gracias a la universidad, a nuestros invitados. Créanme que por algunos momentos me hicieron vibrar con sus palabras, me emocionaron, desarrollaron mi optimismo inteligente y también me sentí como en una conversación muy grata. También se me olvidó que estábamos en cámara y en algún momento sentí que estábamos en la sala de mi casa. Gracias infinitas, gracias César. Quiero cerrar con algo que conjugue la realidad y la ilusión. Quiero leer una parte de algo que escribió César López estos días. No hay lágrimas para tantos muertos, ni muertos para tantas armas, ni armas para tanto odio, ni odio para tanto olvido. Pero también los quiero invitar de corazón a que trabajemos por empoderar la paz en este país, para que la paz deje de ser una apuesta esquiva, para que deje de ser la realidad siempre aplazada. Quitémonos de la violencia y la intolerancia política
y coloquémonos los lentes de la paz. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Mauricio, Luis Alberto, Esperanza, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao.